Tengo que hacer este vídeo y no porque me guste el salseo, sino sencillamente porque me llegan constantes referencias a Ángel Gaitán y lo que él dice, respuestas a lo que yo digo y contradicciones que hace este individuo que, al ser tan famoso, ser tan popular, pues evidentemente cualquier cosa que dice tiene una gran influencia. Y en los últimos días se están haciendo virales sus vídeos en los que habla de BYD y de los coches de BYD que no le dejan probar y que está probando coches de sus clientes y subiéndolos al elevador de su taller para ver cuáles son los problemas que tiene o que pueden tener. Bien, lo primero, hay que dejar claro que, como él mismo está enseñando, son coches que están muy bien construidos y que de hecho prestan atención a detalles importantes como evitar la corrosión o el óxido en los tornillos, incluso en los bajos. A partir de ahí, ¿cuál es la queja que saca Ángel Gaitán sobre estos vehículos? Pues una queja que no tiene ningún tipo de sentido y que os voy a explicar. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que se quejan sus clientes o lo que se queja él y apoyan sus clientes, algo por el estilo, lo que están diciendo, a fin de cuentas, es sencillamente que los coches híbridos enchufables, porque de momento parece que no le han llevado ningún eléctrico, no cumplen la autonomía prometida. ¿Qué es lo que entendemos por autonomía prometida? Pues en realidad esa autonomía prometida, que es la que se utiliza a nivel comercial y es la que se utiliza en los anuncios de la marca, pues no es más que la misma autonomía de ciclo VLTP de homologación que utilizan no solo BYD, sino cualquier otro fabricante. Y os voy a explicar por qué esta crítica no tiene ningún tipo de sentido hacia BYD. Cuidado, porque hay matices importantes. Y en realidad esto no es algo que ignore Ángel Gaitán, ni muchísimo menos. Es algo que conoce perfectamente. Pero bueno, cada uno utiliza la información como en cada momento le pueda interesar. Vale, vamos al ajo a los datos clave. Antes de que nos basásemos en el ciclo VLTP para los datos de autonomía, en los coches eléctricos y en los híbridos enchufables, y no solo nos basamos en VLTP para la autonomía, sino también para el consumo, en el caso de los híbridos enchufables, de los híbridos y de los térmicos. Pues antes utilizábamos el ciclo NEDC, que fue muy criticado por su falta de realismo, daba datos que estaban absolutamente alejados de la realidad. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas porque era una prueba puramente de laboratorio, se sometía, digamos, el coche a pruebas sobre rodillos, entonces poco tenía que ver con la realidad y además no se tenía en cuenta, no se consideraba la carga del coche, el punto de marcha o la temperatura ambiente. En el caso del ciclo VLTP, ventajas importantes, pues es muchísimo más realista que el NEDC, ojo, muchísimo más realista, lo que no quiere decir que sea 100% realista, y además introduce una serie de variables que son más cercanas, pero no son exactamente iguales, al uso real. Aceleraciones y frenadas, paradas con simulación de semáforos, resistencia aerodinámica y de rodadura, y además se tiene en cuenta equipamiento opcional del vehículo, como bueno, pues alerones, ruedas, cualquier tipo de equipamiento extra. Sigue siendo una prueba sintética, digamos, de laboratorio, pero es verdad que simula de una manera bastante más fiel las condiciones reales. Vamos a ir desgranando poco a poco para que os deis cuenta de las drásticas diferencias que existen entre el antiguo y obsoleto ciclo NEDC y el actual VLTP. En cuanto al tiempo de ciclo, en el NEDC se hacían solo 20 minutos y en el VLTP son 30 minutos. En cuanto a la distancia del ciclo, en NEDC eran 11 kilómetros tan solo y en VLTP 23,25 kilómetros. La velocidad media a la que se hacen estas pruebas era anteriormente de 34 km/h y actualmente es de 46,5 km/h. Además, en cuanto a fases de conducción, anteriormente se hacían 2 únicamente y a día de hoy se hacen 4. La velocidad máxima a la que se ponen los vehículos antes era de 120 km/h y a día de hoy 131 km/h. Anteriormente no había influencia del equipamiento opcional del vehículo y a día de hoy, como te decía antes, sí. Antes la temperatura de las pruebas se hacía a entre 20 y 30 grados centígrados y a día de hoy se hace a 23 grados centígrados. Y es verdad que VLTP es muchísimo más realista que el anterior NEDC, pero es cierto también que el ciclo VLTP actual sigue siendo demasiado optimista, no es 100% real. Los tipos de conducción que se consideran son los siguientes. El escenario baja con una distancia de 3 km a una velocidad máxima de 56,5 km/h, una velocidad media de 25,7 km/h y un tiempo en parado del 26%. Luego está el escenario medio, que se hace un recorrido de 5 km a 76,6 km/h como máximo, 44,5 km/h de velocidad media y un tiempo en parado del 11,1%.
Luego está el ciclo en alta, con una distancia de 7 kilómetros, velocidad máxima de 97,4 km/h, velocidad media de 60,8 km/h y un tiempo en parado del 6,8%, y luego estaría el último ciclo muy alta, 7,7 kilómetros de distancia con una velocidad máxima de 131,3 km/h, una velocidad media de 94 km/h y un tiempo en parado de 2,2%. Hay que tener en cuenta, claro, que en viajes reales por autopista, cuando nosotros los hagamos con nuestro coche eléctrico, con nuestro híbrido enchufable o incluso con los térmicos, el tiempo a alta velocidad es mucho mayor que en ciclo VLTP, y ahora lo acabáis de ver, que tenemos un recorrido de tan solo 7,7 kilómetros. Entonces, sí, se pueden extrapolar los datos, pero evidentemente las cifras que nos van a dar de autonomía en VLTP no son realistas, y es algo que conocemos de sobra, y no es algo que afecte solo a los híbridos enchufables de BYD, no es algo que afecte solo a BYD, sino que afecta a cualquier coche a día de hoy. Los datos VLTP que tenemos en los vehículos térmicos en cuanto al consumo a los 100 de combustibles, sea gasolina, sea diésel, sea gas, son falsos. El VLTP es una aproximación muy cercana, pero sigue sin ser una realidad. La autonomía eléctrica que conseguimos en los híbridos enchufables y en los eléctricos también es falsa. Lo que nos dice el ciclo VLTP es muy cercano a la realidad, pero no es la realidad. Y esto no es una culpa de BYD, pero tampoco los de Renault, tampoco los de Volkswagen, y no lo es de ningún fabricante, sino que sencillamente es culpa de cómo está ideado el ciclo de homologación. Pero ya te digo que hemos hecho un enorme avance al pasar del ciclo NEDC al VLTP. Aún así, es muy complicado conseguir las cifras reales. ¿Cuáles son los factores que distorsionan la autonomía real? Bueno, pues evidentemente factores como las temperaturas extremas, aunque no son extremas, pero bueno, las más fuertes, tanto en invierno como en verano, el uso de la climatización y de otros accesorios, el peso adicional, tanto de los pasajeros como de las maletas, la conducción sostenida a alta velocidad. En definitiva, cuando hacemos una conducción real hay una auténtica barbaridad de factores que condicionan la autonomía real, y son cosas que por supuesto no contempla el ciclo VLTP de homologación, pero insisto, no es algo de BYD, es algo de absolutamente todo. Tenemos algunos ejemplos de diferencias VLTP contra la realidad. Por ejemplo, por poner ejemplos que son muy claros, un Mercedes EQE 350 Plus da de autonomía VLTP 660 kilómetros y la autonomía real estimada a 130 kilómetros hora de 423 kilómetros. Ya veis que la diferencia es realmente amplia. Un Skoda Enyaq o un Kia EV6 tenemos una autonomía VLTP de más de 500 kilómetros, y sin embargo la autonomía real a 130 kilómetros hora ronda en torno a los 300 kilómetros aproximadamente. Un modelo distinto como la Peugeot e-Rifter o la Opel Combo E-Life, que por cierto al fin y al cabo son más o menos lo mismo, bueno, pues tenemos algo menos de 300 kilómetros de autonomía VLTP y la autonomía real es de menos de 200 kilómetros. Ahora me voy a basar, de hecho, en datos de Autobild, para que veáis, no son datos míos, y de hecho Autobild sí es conocida precisamente por su trayectoria con vehículos térmicos, no con eléctricos, así que, pues bueno, no creo que vayan a meter mucho la pata en este sentido, no creo que tengan malas intenciones, honestamente. Según Autobild, hay diferencias de más de 200 kilómetros y son lo más común en cuanto a autonomía VLTP de los coches eléctricos. Evidentemente, en los eléctricos la diferencia es más notable que en los híbridos enchufables, por la sencilla razón de que la batería es más grande y las cifras son más grandes. Así que, aunque las diferencias relativas o proporcionales pueden ser similares, los datos absolutos son bastante más grandes, las diferencias son más amplias en los coches eléctricos que en los híbridos enchufables. Así que, en conclusión, el ciclo VLTP es claramente mejor que el NEDC en el que nos basamos anteriormente, pero no es infalible. La autonomía homologada puede diferir enormemente de la real, y especialmente en coches eléctricos puros, y los usuarios pues deberían de tomar los valores de VLTP como una referencia orientativa, pero no definitiva. Yo te diré, y no es por ponerme ningún tipo de medalla, pero en este canal hacemos especial hincapié en intentar dar siempre los datos de autonomía real. Yo doy datos de autonomía real basados en información de terceros, pero también basados en las propias mediciones que hago yo, las pruebas que llevo a cabo, y aún así siempre te diré que la autonomía que consigo yo no es la que vas a conseguir tú, ni siquiera aunque hagas el mismo trayecto y bajo las mismas condiciones.
¿Por qué? Pues porque hay muchísimos factores que afectan. Y con esto, ¿a qué quiero llegar? Aunque no sé cuáles son las intenciones de Ángel Gaitán, pero ya sabemos que tuvo unas palabras directas para uno de los representantes de comunicación de la marca, así que evidentemente tiene una enemistad abierta que ahora parece disimulada, pero hay una enemistad personal de Ángel Gaitán con la marca y evidentemente el criticar que la cifra de autonomía WLTP no se cumpla es algo que está claramente mal intencionado. Es decir, él sabe perfectamente, igual que yo, igual que te estoy explicando en este vídeo, que la autonomía WLTP por supuesto que no se va a cumplir ni en ese ni en ningún coche. Pero es que todos los demás que tienen el taller, sean gasolina o sean diésel o sean híbridos, tampoco cumplen el consumo WLTP. Así que eso es una sencilla estupidez culpar a B y D. Y como digo, demuestra que hay alguna intención detrás que quizá pues, no se nos quiere trasladar de una forma tan transparente. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, déjale un like, suscríbete y nos vemos a la próxima.